En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días. Amazon. Gracias por acompañarnos en Mesa Revuelta. Ya saben que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, y que nos puede ver en NCS Campeche en la plataforma Facebook Live. Voy a presentar a quienes ya nos acompañan este día. Yolanda Valladares, buenos días, bienvenida. Buenos días. Voy a tratar de quitarle sonido a esta cosa, para que no interrumpa. Para que no interrumpa. Si no, Eric te puede ayudar si quieres. Eric, ¿cómo le quito el sonido? Ahí está. Ricardo Medina, Farfán. Hola Homero, ¿qué tal? Yolanda, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todo el auditorio que nos escucha. Ahí está. Bueno, pues vamos a empezar con los temas que tenemos para este día. En sus redes sociales, el dirigente estatal de Morena, Eric Reyes León, indicó que estaba siendo seguido por una persona en un automóvil color blanco de quien subió las fotografías y aseguró que denunciaría la persecución de la que presuntamente fue objeto ante la Fiscalía General del Estado. Y cito, como lo colocó en su muro, en su red social de Facebook: ¿cuál es el objetivo de seguirme? Pregunta. Hasta pendejos son para hacerlo. Subo las fotos por si alguien ubica a este personaje, auto blanco, Honda. ¿Qué pasó, Ricardo? No, que por Dios. Procedo a la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Se cierra la cita. Publicó, aunque ya no confirmó si en realidad acudió o no a la Fiscalía ante el seguimiento de que fue objeto. Bueno, y ya ayer pues tuvo su respuesta por parte de la persona que lo estaba siguiendo, ya se identificó, le dijo, bueno, yo no soy ningún sicario, no te andaba siguiendo, yo iba a mi oficina, por cierto que es el nuevo coordinador del CESABECAN, acaban de un cambio ahí, y él es el dirigente de los productores de soya, pero bueno, es lo malo de no ser campechano, de no conocer a la gente de Campeche, y pues esto también lo que te dice es que este señor pues anda con una paranoia ahí terrible, que algo debe. Y pues otra cosa, ¿no? Que ya está inmerso en el sentimiento que tiene una buena parte de los campechanos, que es la inseguridad, ¿no? Porque pues ya vemos que pues ya no te andan siguiendo, ya estamos en otros niveles, ya estamos en las grandes ligas aquí también, ¿no? Ya sabemos cómo han venido operando los delincuentes y y ahí está el asunto. Bueno, pues comenzamos damos la bienvenida a José Segovia Cruz. Buenos días, Homero, buenos días a todos. Gracias, Pepe, por acompañarnos también. Yolanda, te escuchamos. Ay, bueno, pues yo cuando vi la nota en Face, yo dije, seguro le debe dinero a los colombianos. Fue lo primero que pensé. Sí lo leí, ¿cómo no? Fue lo primero que pensé. Sí lo leí, ¿cómo no? Y pero creo que es verdaderamente penoso la actitud de esta persona, que bueno, yo no sé si tenga temor de algo o deba algo, porque no es normal que sientes que cualquier persona que vea cerca de ti te está siguiendo, claro, ¿no? Y sobre todo pues queda en evidencia cuando esta persona lo desmiente y exhibe se acredita, ¿no? Su identificación. Entonces lo único que te queda es que cómo el dirigente de Morena hace una acusación tan seria, ¿sí? Para crear un clima de inseguridad, o sea, para avivar, ¿no? Para avivar ese sentimiento latente que hay en los campechanos de inseguridad desde que entró este gobierno. Y luego queda en un entredicho, ¿no? O sea, yo creo que es una irresponsabilidad total, falta de oficio político, desconocimiento de la idiosincrasia de los paisanos. Creo que es verdaderamente patético, pero lo más patético es que sea el dirigente
del partido en el poder. Eso es lo patético de estas declaraciones. Damos la bienvenida a Alberto Kutz. Bueno, buenos días al auditorio de... Echadito, ¿no? ¿Algo? Ricardo Medina. Pues Eric es un loquillo, no cabe duda. Es un loquillo porque, como dijo Yolanda, aventarse a hacer ese tipo de acusaciones tan serias, tan graves, ¿no? Sin tener ningún tipo de elementos, sin nada, pues de entrada revela paranoia, ¿sí? Miedo, temor, ¿no? Y si el dirigente del partido en el poder tiene miedo, temor, pues ¿qué podemos pensar los demás campechanos, no? También hay que recordar algo. Eric Reyes trae ahí una serie de señalamientos. Hay un artículo de Héctor de Mauleón, columnista que escribe sobre temas de seguridad de manera muy importante, que lo vincula con hechos muy graves en la Ciudad de México, cuando fue director de Gobernación, justamente en la delegación cuando gobernaba la señora gobernadora. Y son hechos graves, y son hechos que vinculan finalmente incluso hasta la muerte de unas personas. Entonces, queda muy claro que Eric Reyes no es finalmente un santo, no es una persona que tenga finalmente cero problemas, sino que al contrario, yo creo que trae grandes asuntos, grandes problemas. O sea, el hecho de que se sienta paranoico, de que lo están siguiendo. Vamos, ¿quién te puede seguir en Campeche? El gobierno. El gobierno es el único que tiene capacidades de seguir, de poner policías o espías o agentes de gobernación para seguirte. Entonces, si él se siente inseguro del propio gobierno, que él... También. Pues también, claro. No, pero claro. Los malosos los controlan ellos. Claro. Ahora, hay que recordar que este fin de semana hubieron narcomantas, ¿no? Y entonces las cosas no están suavecitas. Entonces, creo que lo que hizo Eric es, independientemente es algo absolutamente irresponsable, porque finalmente señaló a una persona que, como bien se dijo, ya le respondió, ¿sí? Ya le salió al quite y le dijo, aquí estoy, y cualquier duda, lo que quieras. Y quien resultó ser es una persona conocida dentro del sector agropecuario en Campeche, es el líder de una organización de solleros, es un grupo importante en Campeche, es gente productora, gente que está trabajando, ¿no? Y que está involucrado con el CESABECAM. Y como no lo sabe probablemente Eric, porque pues es una persona que me queda claro, no tiene idea de dónde anda parado, ¿no? Enfrente de las oficinas de Morena están Sanidad Vegetal, las oficinas de Sanidad Vegetal del gobierno federal. Entonces, pues es claro que este señor que señala como su persecutor, como la persona que lo estaba siguiendo, pues estaba yendo a sus trámites, a su trabajo, a su oficina, y lo va a ver todos los días. Creo que no se da cuenta quiénes están a su alrededor, Eric Reyes, y bueno, pues es claro que tenía relación y estaba justificado que estuviera este señor Papaloatzin allá, ¿no? Entonces, lo que sí queda claro es que tiene miedo, Eric, está paranoico, está viendo moros con tranchetes, y eso, independientemente que deja muy mal al partido, su responsabilidad frente a su partido, deja muy mal al gobierno, que él es parte, directa o indirectamente, porque está, de una otra manera, reconociendo lo que todos decimos, que en Campeche nos está yendo pésimamente mal con este gobierno de Morena en temas de seguridad. Bueno, y aquí está la respuesta. Voy a leer una parte de la respuesta del señor Fabián Papaloatzin, que es el señalado, el que sube a sus redes sociales. Y dice ayer mismo: buenas tardes, Reyes, déjame presento, soy Fabián, no tengo el gusto de conocerte y no sé por qué argumentas que te estaba siguiendo. No debería comentar el por qué estaba en ese lugar, porque considero que estamos en un estado libre y soberano en el cual considero que podemos agarrar por donde queramos. Pero el motivo por el cual me encontraba en ese lugar es porque actualmente desempeño el cargo de presidente del Comité de Sanidad Vegetal del Estado de Campeche. Recién lo nombraron, creo que tiene como 15 días, un mes que lo... Ni siquiera sanidad animal para que desconfíe. Está bueno. Bueno, y en consecuencia se tienen temas y problemas por resolver del sector, y dicha reunión sería en Senacica, edificio que se encuentra en el lugar donde estaba. Por el tal motivo te pediría que si quieres aclarar algo, estoy en la mejor disposición, pero también, y si ya estoy en proceso de denuncia, espero la notificación. No soy un delincuente, no soy un sicario,
y mucho menos alguien que quiera hacerle daño a otra persona. Soy un productor de toda la vida y de la manera más cordial te pediría una disculpa por el mismo medio, y si quieres aclarar algo estoy a la orden. Del mismo modo, a todas las personas que opinaron les aclaro con mucho respeto, soy un ciudadano campechano, como la mayoría de los que vivimos en este bello estado, que se esfuerza todos los días para salir adelante y tomar en cuanto al impacto puede tener una publicación como esta sin tener argumentos ni pruebas de lo expresado. Reitero y repito, exijo a esta persona una disculpa. Bueno, parte de lo que pues, colocó ayer en su muro el señor Fabián Papalozzi, que pues el que sube a Eric, que lo iba siguiendo, y pues bueno, pues también hay que reconocer que Eric pues, es una persona grosera, ¿no? En sus conferencias de prensa ofende a la oposición con palabras obscenas. Bueno, recordemos también el incidente ese que tuvo con la diputada, ¿no? Cuando le regaló unas tacitas ahí bastante elegantes, sí, y con un lenguaje florido, ¿no? Pues la propia diputada, una diputada se le enfrentó de su mismo partido por la serie de groserías que contenía la taza, y así vemos cómo ofende a la oposición, los trata de ratas, de bandidos, y de lo que decía hace rato, ¿no? Pero dice el dicho, no tiene la culpa el indio. Efectivamente. José Segovia. Buenos días. Fíjate que Homero y gente que nos escucha, la verdad es que es un tema lamentable porque se acusa directamente a través de las redes sociales y sacas la imagen de la persona que se supone te estaba siguiendo al presidente de Morena. Y ahí vemos el alcance de las redes sociales, que muchas de las veces lo que se comunica ahí, muchas veces no son ciertas, son fake news, pero también acaban con la tranquilidad y la vida de una persona, de una familia, al hacer señalamientos fuera de lugar. Ese es por un lado el tema de las redes sociales. Por otro lado, significativamente el hecho de que, como ya dijeron aquí en la mesa, pues es un hecho de que a un presidente de un partido político, en este caso de Morena, pues se siente inseguro en un estado que se supone goza de seguridad. Y ese es el tema, porque varios no hemos coincidido con lo que se dice desde el gobierno del estado, que se goza de seguridad en el estado, cuando hemos visto lamentablemente hechos de sangre, ataques, ejecuciones. Entonces, ¿qué te está demostrando? Una vez más, que hay una percepción de inseguridad en el Estado y que nadie se salva. Nadie se salva, ni los dirigentes de partidos políticos que gobiernan este Estado, mucho menos el ciudadano común, que es el que lo sufre. Y muchas de esas veces el ciudadano común es el que lucha contra las instituciones cuando no se les da el buen quehacer de servidor público. Entonces, eso yo es lo que rescato de lo que pasó. Por supuesto, qué bueno que este ciudadano se percató, alguien le dijo, escribió en el muro o en la publicación de Eric Reyes, porque es importante aclarar las situaciones, sobre todo en un ambiente, en una ciudad, en un estado tan chico, donde de alguna u otra manera casi todo mundo nos conocemos, bien o mal. Pero como aquí hay un desconocimiento de las personas líderes en el municipio, pues evidentemente pasan estas situaciones que estamos viendo a través de las redes sociales. Entonces, yo lo dejo, Homero, así muy clarito, es una percepción de inseguridad. Se cae evidentemente una vez más por el lado más frágil, que no tiene nada que ver con gobierno directamente, pero sí del lado, como tú bien comentaste, de un dirigente del partido político en el poder, que está demostrando a través de las redes sociales que tiene una percepción de inseguridad en el Estado, que se sintió amenazado o perseguido. Entonces, eso es lo que hay que rescatar. Evidentemente, qué bueno que se contestó y vamos para adelante. Yo creo que algo vamos a coincidir muchos campechanos es el tema de inseguridad en el Estado. Muy bien, bueno, vamos a leer unos mensajes y nos vamos a un mensaje con Francisco Portela Rodríguez. Buenos días a todos en la mesa. Tenemos 2 minutos, Alberto, ¿o quieres que regrese? Con esos 2 minutos me basta. Adelante. Creo que el dirigente de Morena, pues, a mí en lo particular, no me merece ni una sola palabra. El tipo se pinta solo, en sus conferencias saben quién es,
Y en lo particular es un tipo que es un cero a la izquierda. Se lo trajo Morena a Campeche, es un tipo importado, no conoce Campeche. Y la verdad, como dijo una vez de nuestro programa, me da hueva hablar de él. Y es lo mismo, me da hueva. De todas maneras, este hombre, el Sollero, lo va a tener que enfrentar, o va a tener que enfrentar al Sollero. Y yo espero que no conozca quiénes son los campechanos, porque los campechanos somos buena onda, somos, como dice el gentilicio, campechanos, pero cuando también nos agarran en nuestro momento, también somos capaces de hacer y decir las cosas. Y creo que Eric puede encontrar, de alguna manera, la horma de su zapato con alguno que no esté sometido como sus morenos. Bueno, vamos al corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de Me acordé que mandaron un meme y sale Lin May y Alito y dice como cuando te quieres andar ocultando o algo así, dice, ¿no? Ahí está. Bueno, pues hay que pedirle la receta. Y entonces la cara de Lin May es la de Alito, o sea, sale la vedette, pero los rasgos son los de Alito, dice como cuando te quieres andar ocultando o algo así. Hay que pedirle la receta de qué maquillaje usa, ¿no? Porque ya se me ven las arrugas. Ya así estiradito, ¿no? Debe ser bueno ese maquillaje, ver, ¿no? Cuando no te ponen bien el botox, las cejas se te hacen como de diablo, o sea, se te suben demasiado. O sea, Alito usa botox. Pues sí, es Lord Botox. O sea, es que es neta, te lo digo porque yo me pongo botox, ¿no? Y de repente, cuando no me lo ponen bien, puta, traigo las pinches cejas así tipo María Félix. Pero se te levanta esto del músculo, ¿no? Entonces ese arco de los ojos que tiene Alito es el botox mal puesto. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a nuestro siguiente tema. En sus redes sociales, el dirigente estatal de Morena, Eric, perdón, este no es, ya estaba yo repitiendo, ya te replicado. Bueno, las lluvias extraordinarias registradas del 6 al 9 de octubre han dejado severas afectaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, con un saldo actualmente de 64 personas fallecidas y 65 no localizadas. Bueno, entre ellos los estudiantes, ¿no? Veracruz. Sí. En Veracruz se reportan 29 decesos y 18 personas desaparecidas. En Puebla, 13 fallecidos. Bueno, estas son cifras de ayer, pero ya los números actuales hoy ya deben estar. Porque van a la alza. Sí, van a la alza. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, en su recorrido el fin de semana por las entidades impactadas, ha garantizado recursos suficientes para atender la emergencia, destacando la presencia activa del gobierno federal en las zonas afectadas. Este 13 de octubre la mandataria visitará Hidalgo y Querétaro y en los próximos días acudirá a San Luis Potosí y al norte de Veracruz para supervisar la entrega de apoyos que incluyen un censo casa por casa que ya inició con 3,000 servidores de la nación y la movilización de más de 10,000 efectivos de la Sedena y la CEMAR para brindar auxilio a la población. La verdad que una tragedia lo que ocurrió con las lluvias. Menciona el río Cazones, que está a 50 kilómetros de Poza Rica, se desbordó y hasta ahí el nivel que agarró el agua ahí, ¿no? Y el lodo, todo lo que arrastró, todos los muertos. Pues ayer decían que hay 19,000 millones de pesos, un fondo para atender ese tipo de tragedias. Creo que no les va a dar para mucho porque el desastre es mayor. Pero bueno, ustedes tienen la mejor opinión. Yolanda. Pues mira, realmente cuando suceden tragedias de esta naturaleza es cuando la gente se da cuenta la ausencia de programas tan importantes como el Fonden, porque permitía darle una respuesta inmediata a a las tragedias, a los desastres naturales. Hoy solamente tienen el plan DN3, pero pues la Sedena
que es la encargada de instrumentarlo, pues ahora es constructora, hace trenes, hoteles, anda distraída en muchas actividades comerciales, a la que los ha confinado este régimen, y la respuesta ya no es la misma. Es comprensible y lamentable el dolor de la gente que pierde a un familiar querido, que pierde todas sus cosas, que pierde el fruto de toda su vida, se va por una mala actuación del gobierno. ¿Por qué es responsabilidad del gobierno? Es que al desaparecer el Fonden, se desarticula toda esa red de protección civil que acompañaba al Fonden. O sea, no se trataba nada más de recursos, ¿no? No, había una red ya creada, muy trabajada para atender a la población en caso de desastres naturales, y todo ese trabajo hecho se desarticula. El argumento que usó en su momento López Obrador para apropiarse de los recursos del Fonden fue la corrupción, pero como siempre en este gobierno, se la pasó todo el sexenio hablando de corrupción, pero yo no veo a nadie encarcelado por corrupción, de mal uso de los recursos del Fonden. O sea, toda la corrupción que hablaba, pues estaba en su cerebro, porque no vi casos ilustrados o gente encarcelada o por lo menos fabricación de expedientes a quienes manejaron el Fonden. Y lo que es peor, el que era responsable del Fonden en la época del Peña Nieto ahora forma parte de las filas de Morena, ¿no? Y quiere ser candidato a gobernador, me parece que en Querétaro. Entonces, son las grandes atrocidades de este régimen, y la gente, hasta que no le llega la realidad, hasta que no le alcanza la realidad, pues no te das cuenta de lo nefasto que ha sido este gobierno, desmantelando instituciones y también desmantelando las garantías conquistadas por los individuos para la atención de desastres naturales. Creo que es verdaderamente una tragedia lo que está pasando, pero es una doble tragedia la falta de respuesta de las autoridades inmediata y expedita. Es obvio que lo que le pasó en el fin de semana a la presidencia de la República, que hay que reconocer que por lo menos va y da la cara, ¿no? Porque el otro ni eso hacía. O sea, jamás se paró en un desastre natural ni se arriesgó a que la gente le reclamara nada. Entonces, creo que es lamentable lo que está pasando, y te voy a decir algo, se va a poner peor. Bueno, y también hay que decirlo que ahí está el aviso para los otros gobiernos de los otros estados, ¿no? Por ejemplo, aquí en Campeche había un plan ahí para construcción de drenaje que se dejó desde hace 10, 12 años, ¿no? Uh-huh. Las otras etapas se quedaron en el olvido. Y ha quedado demostrado que la Pero etapa... ahí tenemos un tren ligero al que nadie se sube, de 5.500 millones de pesos. ¿Sí? Y entonces se quedó la etapa ahí en la Avenida Central, que se ha visto que ha servido un montón, ¿no? Que generó todos los problemas y todas las inconformidades y habidas y por haber en ese entonces, pero era una parte que se inundaba, ¿no? Y ahí lo vemos que ahora pues escurre rápido el agua, pero habían otras etapas que recuerdo que, por ejemplo, en la Avenida Hidalgo dejaron hasta la etapa, el carril de asfalto y uno con cemento hidráulico, y se preguntaba a la gente, bueno, no terminó, el carril de asfalto era para que abrieran y ahí continuara el drenaje que vendría desde siglo XXI y que pues obviamente beneficiaría la parte Concordia, que se inunda, la Quinta de los Españoles, que se inunda cada que llueve, y que bueno, iba a aliviar un poco el problema, pero se abandonó. Tiene 10, 12 años que no se hace absolutamente nada, ni se acuerdan del drenaje, pues andan en otros asuntos. Pepe Segovia. Sí, lo que pasó en Veracruz, yo creo que fueron una serie de acciones o omisiones del gobierno del estado, por lo que hemos estado escuchando a través de las noticias, las redes sociales, donde no hubo limpieza del cauce del río, donde no, a una barda que un municipio se supone contempló, estaba escuchando el día de ayer, de 14 millones de pesos y una obra que no se concluyó.
La misma ciudadanía de ese municipio andaba reclamando que no se había hecho la barra de contención por una parte del río, no sé en qué zona de Veracruz, en un municipio. Estamos viendo imágenes muy lamentables de la Presidenta de la República callando a la gente en momentos de tragedia. Yo puedo entender a lo mejor la desesperación de la gente, pero en ese momento la gente no piensa. La gente está pensando en los suyos, en los desaparecidos, en lo que están viviendo de una manera inexplicable para muchos que no hemos pasado por eso. Y nuestras autoridades deben tener un poco de empatía en esos momentos tan duros para esas familias y para esas personas que sobre todo están pensando en la gente que no ve a partir de ese suceso, ¿no? Entonces yo creo que hay imágenes importantes, muy lamentables también, donde la presidenta trata de tener un control de la gente que está alrededor de ella, pero que no la dejan nada bien. En efecto, creo que ha sido importante que se acercara a la gente, eso ayuda a tener un acercamiento, pero es evidente que la falta de acción o de omisión de la gobernadora de Veracruz tiene en jaque al gobierno federal, porque además hemos visto también que no se está llegando o dejando llegar ciertas mercancías o apoyo a los que han sufrido este lamentable hecho, y eso también habla, y no sería la primera vez donde el gobierno federal quiere tener un control de los apoyos que llegan en una catástrofe como la que acaba de pasar en Veracruz. Entonces, poco de lo que hablaba Yolanda, o sea, hay una falta de coordinación realmente entre el gobierno federal, sus estructuras, sus instituciones, y la gente se empieza a desesperar. Entonces, yo creo que una vez más, en el caso de Veracruz y municipios, ahí vimos el caso de Monterrey, por ejemplo, que estaba diciendo que va a llevar víveres a Veracruz. Entonces, una vez más, la solidaridad de los ciudadanos libres, la solidaridad de algunos gobernadores o de algunos empresarios, son los que finalmente en estos sucesos se dan a conocer de alguna otra manera por ayudar, no para darse a conocer ellos, sino la ayuda que está llegando a través de ellos o por ellos. Entonces, yo creo que ha sido muy lamentable que hayan quitado el Fonden, por supuesto que es lamentable. Yo creo que para Andrés Manuel era más fácil acusar de corrupción prácticamente para muchas cosas de las que había. Para justificarse. Habló de corrupción de instituciones como la Suprema Corte, de mucho manejo de dinero. Habló de corrupción de las guarderías, habló de corrupción de muchos temas importantes que era ayuda para muchas madres y hombres y familias, y fue muy fácil quitarlo de un plumazo. Pero yo creo que ese fue el gran error, porque habían cosas que funcionaban. No se enteró. Así es. Habían cosas que funcionaban como el Fonden, que se acusaba de corrupción, efectivamente. ¿Dónde están los indiciados? ¿Dónde están las personas en la cárcel pagando por esa corrupción? Y es aquí donde realmente los ciudadanos van a ver la afectación y el hecho que hayan quitado algo tan importante que ayudaba al gobierno de los estados a tratar de paliar la situación y tratar de salir de una problemática que es mayúscula para cualquier gobierno. Y eso es lo que se lamenta para la gente que está sufriendo en carne propia esa situación en el caso de Veracruz. Entonces, bueno, y la actuación de Rocío Nale en Veracruz, pues ya lo comenté, la gente lo está viendo a través de las redes sociales, la gente de Veracruz no la quiere ver ni en pintura. Y no solamente, y ahí también se está hablando de corrupción, porque se está hablando de un seguro de catástrofes que tampoco cubrió la gobernadora de Veracruz. Entonces, realmente hay una falta de transparencia en el manejo de los recursos del gobierno de Morena en Veracruz, y los ciudadanos están padeciendo esa situación. Lamentablemente, esperemos que esto salga muy rápido, pero ya vimos como otros sitios turísticos donde tuvieron grandes afectaciones en huracanes, hasta el día de hoy no se han recuperado, y Veracruz no fue mínimo, como dijo la Rocío Nale, para nada, no fue una cosita, fue una cosa lamentable. Nada más y hablamos de Poza Rica, pero hay muchos municipios y varios, creo que colinda con 3 estados la problemática que ha pasado, no solamente en Veracruz. Veracruz, está Puebla, está Hidalgo, los más afectados, ¿no? Así Veracruz, es. Pero hablamos de Poza Rica, pero te dan una lista de municipios que resultaron afectados. Bueno, pues la imagen de la gobernadora ha quedado muy exhibida porque, bueno, desde antes, el homicidio el asesinato de la maestra jubilada, que era taxista, ¿no? Y que además, yo no sé si sea obviamente la asesinaron, pero yo no sé si sea nerviosismo, pero muchas de las imágenes se sonríe mucho.
No sé si se han dado cuenta, percatado de eso, sonríe mucho. No sé si es nerviosismo de la situación, pero la verdad es que yo creo, si yo estoy sufriendo lo que están viviendo muchos ahí, que espero no pasar por lo que están pasando, a ver nuestras autoridades actuando de esa manera y no dejando pasar la ayuda que tanto necesita, pues realmente no hay empatía por la gente. Sí, mira, y dice, por ejemplo, dicen en las redes sociales, tenemos un problemón en Veracruz de norte a sur. Yamatlán no es Poza Rica, también están Álamo, Hueyacocotla, Zacoalpan, Tezcatepec, Tepestitlán, Chicontepec, también sufrieron daños importantes, y no se diga de Misantla, San Rafael Martínez de la Torre. Entonces, y ahí las imágenes que han estado pasando están devastadoras, la verdad. Mucha ayuda va, por cierto que aquí ya están abiertos en Campeche, en la Marina, que está aquí en Lerma, en la Mansión Carvajal, y hay otro sitio donde ya están los centros de acopio para ayudar a la población afectada. Bueno, vamos al corte y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Entrevista, ¿no? Yes. Y el fondo, el trasfondo. Tú sí. Ya estamos al aire, pero tú sí. Bueno, unos mensajitos antes de pasar a los comentarios de Ricardo Medina. Eric Chong González, saludos a todos en la Mesa Revuelta. Licenciada Yolanda Bellar, licenciado Ricardo Medina, exdiputado Alberto Cuz, Pepe Segovia, excelentes panelistas. Lamentable la desgracia en los estados afectados, dice, por la inclemencia de tiempo, en especial Veracruz. La gobernadora Rocío Nale debe dejar el cargo por negligencia y falta de capacidad de gobernar. Debe regresar al programa Fonden y sus recursos. Es momento de que los legisladores de oposición impulsen esta propuesta. ¿Tiene el Estado de Campeche un seguro contra desastres naturales? Pregunta, o un fondo campechano contra desastres. Bueno, ahí está los cuestionamientos que hace Eric Chong. Fue dirigente del PAN, ¿verdad? Sí, del PAN. Bueno, ya pasamos los... Eric Estefan. Rafael Neftalí, recuerdo cuando el amigo de Campeche, el gran Enrique Peña, organizaba tanditas para solucionar a los damnificados por los desastres naturales. Teniendo el Fonden, un saludo desde la gran piscina pública cuando hay inundaciones, presidentes de México, dice. Y un gran luto por todos los animalitos de cuatro patas que murieron en las inundaciones. Ahí está. Bueno, están los mensajes que tenemos hasta ahora. Seguimos con Ricardo Medina. Pues yo creo que esto lo que ha dejado claro es que hay dos desastres. El desastre natural, que pues evidentemente es muy grave, muy lamentable, toda esta inundación que se ha dado, pero sobre todo lo más triste es el desastre político y de gobierno que representa la mala gestión, la nula planeación, la falta de sensibilidad del gobierno de Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la gobernadora Rocío Nale, ¿no? Del presidente municipal de Poza Rica y de muchas otras gentes más. Lo que se vivió este fin de semana pues dejó en una situación de desastre a más de 139 municipios, me parece, y más de 35,000, 36,000 viviendas dañadas. Y casi 300 comunidades incomunicadas. Exactamente. Entonces, una situación verdaderamente muy grave. Pero van aflorando finalmente, como decía Yolanda, pues decisiones que son responsabilidad enteramente de quienes gobiernan. Comentando este tema, unas personas decían, bueno, es que no es responsabilidad de las autoridades las lluvias. No, claro, no podemos responsabilizarlas de las lluvias, pero sí debemos responsabilizarlas de lo que hicieron, de sus decisiones, de su planeación, de su capacidad de reacción. Porque esas lluvias tampoco fueron como que llegaron de la nada. Hay comunicados de la Comisión Nacional del Agua, ¿no?, que alertaban de que esos días, a partir del día 9, se iban a estar teniendo lluvias muy fuertes, ¿no?, de precipitaciones fuera de lo normal en toda esta región. Y sin embargo, y a pesar de que hay un comunicado oficial de Conagua, las autoridades estaban durmiendo. Nunca esto detonó a una alerta, nunca se generó un aviso. La gente en esta zona de Veracruz, de Puebla, de Hidalgo, ¿no?, nunca fue verdaderamente comunicada del grave riesgo que se estaba viviendo, como para que tomaran previsiones, para que desalojaran, para que resguardaran
su patrimonio, no, se fueron a dormir tranquilamente y entonces vino un lapso de lluvias que no cesó durante todo el día 9, desde las 0 horas prácticamente del día 9 hasta las 4 de la mañana del día 10, ¿no? Y entonces cuando se dan cuenta, el nivel de los ríos fue subiendo, y lo que pasa normalmente, cuando una persona que vive en los ríos sabe de esto, o sea, comienzan las lluvias y todo lo ves tranquilito y más o menos lo ves controlado, pero en un abrir y cerrar de ojos se viene finalmente la bajada de agua que se dice, sube finalmente los niveles y entonces viene un desbordamiento que causa daños por todos lados. Eso es lo que pasó, pero eso se pudo haber previsto, se pudo haber alertado, pero aparte de eso, con lo que ya se comentó, el Fonden no existe, es una decisión política que se tomó, que nos deja en un estado de vulnerabilidad. En el caso de Veracruz, el gobierno de Veracruz contrataba seguros catastróficos, pero desde mayo del 2025, la gobernadora decidió no contratarlo y crear una aseguradora veracruzana, un instituto para destinarle recursos ahí y tener el control del dinero. ¿Saben cuánto dinero tiene esa aseguradora veracruzana? 0 pesos. Entonces, el gobierno de Veracruz hoy no cuenta con recursos. El gobierno federal, pues ya anunció que tiene una bolsita de dinero, que para el tamaño del desastre se va a quedar corta. Sí, 19,000 millones tiene el fondo, ¿no? Sin duda alguna, se va a quedar corta. O sea, no solamente en el apoyo a la gente, en restaurar la infraestructura destruida, en apoyar finalmente la reactivación económica, se va a ir eso como agua en el desierto. Y hay que recordar la experiencia que ya vivimos en Guerrero, en Acapulco, donde hoy todavía no se ha podido levantar del desastre del huracán que vivieron. En la misma situación, nadie alertó, nadie avisó, nadie le dijo a la población del grave riesgo, y entonces pues los daños y las consecuencias fueron muy graves, ¿no? Pero ¿qué podemos esperar cuando, por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Atención a Desastres Naturales, pues es una señora que nunca había tenido experiencia en temas de protección civil, que su licenciatura es licenciatura en artes y ciencias, ¿no? Y que pues evidentemente sabe de prevenir una inundación, de prevenir un desastre, de prevenir un huracán, lo que finalmente ha leído alguien le ha platicado, nada más, ¿no? Entonces, no podemos finalmente dejar de ver el tamaño de esta irresponsabilidad por parte de quienes gobiernan, que minimizan, soslayan, ven las cosas de una manera pues pequeña cuando verdaderamente son graves los daños, ¿no? Que tomaron decisiones que nos están costando. Esta desaparición de muchos estudiantes, ¿no? Que lo que se quejan es, ¿por qué no nos avisaron? Nadie les avisó, estaban en sus lugares finalmente de atención y vino finalmente toda esta situación y hoy hay jóvenes que están pues perdidos, extraviados y entonces creo que finalmente esto debe tener consecuencias y debe tener responsabilidades, ¿no? Lamentable entonces que tengamos estos desastres naturales, pero más lamentable aún que tengamos autoridades que no son sensibles y no son capaces finalmente de ponerse en los zapatos de la gente más vulnerable, la gente que más sufre, y que la que hoy esperaría tener verdaderamente una respuesta y no simplemente discursos que no representan nada, y menos que se suban a quererlos callar. Eso verdaderamente no tiene perdón de Dios. Bueno, y hay que justificar, bueno, la desesperación de la gente afectada. Entender, ¿no? No tienen lo más básico, no tienen agua potable, no tienen alimentos. Entonces, pues obviamente, después de 3 días, pues la desesperación ya la tienes al máximo, ¿no? No has comido, no sabes dónde, hay gente que no sabe dónde quedaron sus familiares. Que perdiste todo. Y perdiste todo. Tienes sus abuelos, tus niños. Sí, no es fácil, es muy complejo, es todo lo contrario, muy complejo porque pues no puedes ni atender las necesidades más básicas y ya llevas 3 días con el problema. Yo veía los testimonios de una señora que decía, bueno, tengo 2 niñitos, tuve que salir a comprar 2 litros de leche, pero ya no hay, entonces es el Beto Cutz. Sí, hay que advertir que son 2 cosas que me parecen importantes. La primera, que el desastre natural, ¿no? Hay una negligencia criminal, yo creo que de 3 gobernadores principalmente, ¿no? De Puebla, el de Veracruz y el de Hidalgo, que es donde afectó mucho más. En San Luis Potosí es un poco menor el daño que causó, porque cayeron menos lluvia, y en Querétaro también, que es gobierno panista, del Partido Verde y los 3 de Morena. Porque desde el día 6, el día 7, el día 8 y el día 9, la Comisión Nacional del Agua
emitió sus comunicados a través del Servicio Meteorológico Nacional. El día 6 emitió una alerta en donde decía que habían lluvias de 150 centímetros cúbicos. El día 7 habló de 180 centímetros cúbicos. El día 8 habló de 250 centímetros cúbicos. Y el día 9, entonces en el cuarto día estábamos hablando de 350 centímetros cúbicos. ¿Qué significa centímetros cúbicos? Significa que por cada metro cuadrado es 1 litro de agua por cada centímetro cúbico, es decir, 350 litros de agua en un metro cuadrado iba a caer de manera permanente. Lo que pasó fue la crónica de lo que ya venía. ¿Por qué hablo de una negligencia criminal en este desastre natural? Porque ante el tiempo que le dio la naturaleza a los gobernadores de actuar en sus órganos o secretarías de protección civil, no lo hicieron. Los comunicados de Conagua van directamente a las secretarías de protección civil, les llega ese comunicado diario para decirles, oigan, hay un asunto que se acerca a un problema de desastre natural. No lo hicieron y no le dieron importancia. Sí, el acumulado de los días, ¿no? Claro, entonces literalmente les llovió sobre mojado. Entonces, aquí, sí, claro, ya la tierra no podía absorber y entonces ocurrió que se llenaron los ríos y vino el asunto de que ya el día sábado ya era insostenible. Por eso se ven imágenes en donde el río sube en 1 hora y arrasa con casas, con calles, con todo. ¿Qué pasó con la autoridad estatal? Los refugios no se instalaron, no les pidieron a la gente evacuar los lugares donde son... A la vera de los ríos, ¿no? Claro, que son clásicos donde se inunda. Entonces, yo creo que aquí la presidenta de la República, bueno, voy al tema de la negligencia criminal y entro al tema político. Aquí me parece que lo primero que debería hacer la presidenta es, de alguna manera, pedirle la renuncia a Rocío Nale, porque su negligencia causó, fue una negligencia criminal, causó muertes y desaparecidos hasta este momento. Y se está hablando de una cifra de menos de 100, pero yo creo que hay más muertos, muchos más muertos. Estudiantes. Y los daños causados a la gente es enorme, ¿no? Me parece, el otro tema que me parece importante es que sí, la presidenta, en un afán de llegarle a la gente, hizo el recorrido de manera presencial, a diferencia, como dijo Yolanda, de López Obrador, que ese primero negaba el problema y luego nunca se atrevía a asistir a los lugares donde ocurrían los desastres. Me parece un error de logística que hayan llevado a la presidenta a un lugar donde la gente estaba desesperada, muy molesta, porque el gobierno estatal no había actuado. La pusieron en riesgo porque lo único que se han hecho con la imagen de Claudia callando a la gente es que ella, hay que revisar bien los videos, me parece que ella lo que intentaba era controlar, explicarle a la gente lo que iba a hacer el gobierno federal, pero obviamente se salió de control y ella se desesperó, eso hay que reconocerlo, se desesperó, es que no es lo mismo que te aplauden en el Zócalo que... Sí, claro, a eso, sí, pero a eso voy, yo lo que creo es que en una situación de este asunto de desastre natural y desesperación, porque se desaparecieron tus bienes, se perdieron tus bienes, se desaparecieron tus amigos, tus seres queridos han fallecido, están desaparecidos, es obvio que sea el gobierno de quien sea un presidente municipal, sea un gobernador o el propio presidente, le vas a reclamar y le vas a gritar, claro, y hasta que den gracias que no le ocurrió algo a Claudia. Pero aquí a lo que voy es... el problema de Morena es que ponen a gente improvisada en los cargos donde está en riesgo la vida de las personas. Y voy a poner un ejemplo bajo a Campeche. Recordemos que cuando llega la gobernadora Laida Sansores San Román, pone en protección civil a una persona que tenía el nulo conocimiento sobre la protección civil y el atlas de riesgo sobre desastres naturales. La señora que pusieron venía de dar clases de ballet de la Universidad de Campeche. Y entonces, cuando ocurrió una lluvia que afectó a los pescadores del 7 de agosto,
no supo qué hacer. Y en Isla Arena, cuando se inundó toda esa parte, la señora no supo qué hacer. Ahora con la llegada de otro personaje, creo que en Campeche tenemos que advertir que no estamos preparados. La gente que está a cargo de las instituciones de desastres naturales no están preparadas para lo que pudiera pasar. Y es una advertencia, como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Bueno, vamos al corte y regresamos. Dos. En donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, sintoniza la estación número 1 en información. Radio Fórmula 97.3 FM. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso. Aquí andamos en otros temas, en los cortes. Fernando Flores dice, buenos días a la mesa. Dijo la presidenta Claudia que el Fonden lo desaparecieron porque había corrupción. Y ahora hay muchísimo más. Pero no se preocupen, amigos. Noroña ya vuela en privados. Yolanda. No, te digo que lo más lamentable es que donde hay tragedias y tradicionalmente el pueblo, siempre que hay una tragedia de gran magnitud, se organiza y son solidarios y procuran mandar ayuda, se organiza la sociedad civil, pero ahora está prohibido que la sociedad civil apoye a los damnificados, no los dejan pasar apoyos, todo lo del que quiera apoyar tiene que ser por vía de las organizaciones de Morena, primero, y segundo, tienen el descaro, de verdad, porque así le llamo yo el descaro, de organizar en estos momentos colectas cuando todavía no se olvida que cuando los sismos en el 85, en el más reciente. No, en los recientes sismos que hubieron, organizaron, así como no, organizaron colectas y organizaron centros de acopio y se chingaron el dinero. O sea, hay hasta observaciones de la Auditoría Superior. El 19. Pero eso no es nada. Los víveres físicos, acuérdate que hubo una chava que donó un papel de baño y le puso un GPS, un tag localizador, y fueron a parar en un mercado de la Ciudad de México. Entonces, o sea, son verdaderamente más sinvergüenzas que sus antecesores políticos. O sea, si alguien tenía alguna duda, ya no queda ninguna. ¿No? Y antes hubo gobiernos que hasta encarcelaron a quienes lucraban con la necesidad en ese tipo de tragedia, ¿no? Uh-huh. Hubo gente porque te decían, acusaban los partidos de oposición entonces que habían funcionarios que aprovechando de la tragedia, del desastre que se había dado, pues llevaban agua para su molino y aprovechaban para hacer campaña y para ganar adeptos, ¿no? Incluso recuerdo que 2 que 3 funcionarios pues, fueron a parar a la cárcel por ese tipo de situaciones. Pues es que eso debería de ser, ¿no? O sea, finalmente creo jugar con la vulnerabilidad de la gente, con la necesidad de la gente en una situación tan grave como es un desastre, ¿no? Debe ser de lo más castigado y lo más sancionado, ¿no? Lo que le espera a la gente en un momento así, pues es respaldo, apoyo, no estar jugando finalmente con proselitismos políticos, ¿no? Sino entregar finalmente la ayuda lo más rápido, lo más dinámico posible, ¿no? Por eso llama la atención que ahorita, por ejemplo, cuando tradicionalmente el plan DN3 implicaba la participación del ejército, de la marina, de las Fuerzas Armadas que tienen capacidad, organización y gente y estructura para responder, hoy la ayuda derivada de este desastre en Veracruz se va a bajar a través de los servidores de la nación, que sabemos que son operadores políticos de un partido, de un gobierno, ¿no? Entonces, pues esto genera muchas dudas, genera de que finalmente se quiera sacar nuevamente uso político finalmente de la necesidad y la desgracia de la gente. Entonces eso creo que es grave y lamentable. Preguntabas la desgracia de las personas. Sí, preguntabas hace un momento de cuánto es el fondo en Campeche, ahorita lo estaba checando en el presupuesto de egresos.
para el 2025 es de 204 millones de pesos. Son 177 que tiene acumulados, más 27 millones que en el 2025 se estarían agregando. Entonces, en cuentas, digo, porque eso, una cosa es lo que dice el presupuesto, otra cosa es lo que habría que ver que exista realmente en las cuentas, pero bueno, en cuentas deben existir 204 millones de pesos del gobierno, del Estado, para afrontar cualquier tipo de desastre que impacte en nuestra entidad. Bueno, que ojalá que no nos impacte, porque eso y nada es lo mismo, Pepe. Sí, pues una vez más, lo que hay que ver es que los gobiernos de los estados, incluyendo nuestro estado en este lamentable hecho natural en Veracruz y en otros estados, es que haya la prevención. Yo creo que el gobierno de cualquier estado debe estar preparado, sobre todo cuando tiene climas adversos por la zona geográfica en la que se encuentra, como es nuestro estado de Campeche, que podemos tener huracanes o ciclones, pero es un tema de prevención, un tema de acciones y omisiones del gobierno, y no solamente poner gente con capacidad, que por supuesto que es importante, sino que también haya la empatía y el acercamiento con la gente y utilizar los lamentables hechos con anterioridad que han pasado, que han sucedido en alguna parte, en un momento en nuestro estado, para lograr revertir esa situación hacia lo que venga desafortunado en temas naturales. Y ojalá que hayan ese tipo de prevenciones, porque ya vimos que, por ejemplo, en la reciente gira que vino la Presidenta de la República a su informe, anunció que en Ciudad del Carmen va a haber drenaje, ¿no? Que van a construir drenaje en Ciudad del Carmen. Ojalá, pues que acá tanto el gobierno estatal como el municipal se pongan a trabajar, y el federal, por supuesto, pues necesitan de los recursos, se pongan a trabajar en las etapas que quedaron pendientes del drenaje, porque pues esa es una buena obra, que aunque no se ve, a los políticos no les gustan esas obras que se entierran y no se ven, pero sí son de gran beneficio. Beto, cerramos contigo. Sí, ojalá no ocurra lo que ocurrió con el huracán Otis en Acapulco, que destrozó a Acapulco y ya lleva 5, 6, 7 años que está en la construcción, pero no el asunto de desastre natural, sino que no ocurra lo que pasó con la alcaldesa Avelina, que después de 2 años de que llegaron recursos, le descubrieron un desvío de más de 400 millones de pesos a la señora. Entonces, no vaya a ser que el día de mañana estemos hablando de funcionarios, la propia Rocío Nale y otros funcionarios que tienen las uñas bastante larguitas, y que no llegue la ayuda a la gente del gobierno federal, que es donde viene el grueso del dinero, y entonces para tratar de tapar las pillerías que están haciendo en este gobierno de Rocío Nale, que desgraciadamente pensé que siendo mujer iba a ser un poco mejor que su antecesor de Morena, pero resulta que la señora es un fracaso total, y no lo digo yo, lo dicen los veracruzanos. Hay una insensibilidad de la señora cuando se refiere a los temas, ¿no? Lo vimos primero, insisto, con la maestra pensionada, luego lo vimos con que trató de minimizar primero las cosas, cuando ahí están los hechos ahí más que evidentes, ¿no? Y dice Pepe algo que la señora parecía que se reía. Sí, también las hienas se ríen. Bueno, ya nos vamos. Agradecemos a Yolanda Valladares, Pepe Segovia, Buen día, gracias. Carlos Medina, Gracias. Beto Kutz, pero sobre todo usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.